¿Cuál es el objetivo de Flaxo al lanzar esta guía para buscar a las personas desaparecidas y que se habla con enfoque de verdad y justicia? ¿Por qué? Es un tema, el objetivo es relevar el tema. Recordemos que el tema de desaparecidos en la ruta migratoria no es un tema que se conversa comúnmente en la población, justamente es un tema que está invisibilizado. Entonces el objetivo es visibilizar el tema, ver que el tema de la migración va más allá de los deportados, que es las cifras que tenemos constantemente, más allá de cubrir el tema mediático de las caravanas, más de las causas de la migración, pero también hay un tema muy importante en el país con el tema de la migración que tiene que ver con los desaparecidos en la ruta migratoria. Y es un tema que no se le ha dado la importancia debida y lo importante es cómo nosotros relevamos este tema, ponemos a disposición alguna información, algunas alianzas con instituciones que trabajan en México justamente en el tema, y lo importante es poner en la palestra pública este tema, un tema que ha estado invisibilizado en el país. Como academia, ¿qué información han recogido ustedes de la cifra de personas desaparecidas en Honduras en la ruta migratoria? Hasta este momento solo hay un registro de 727 personas desaparecidas en la ruta migratoria. Hay algunos registros en México, principalmente algunas instituciones. ¿Ustedes han hecho estudios para dar esos datos? No, esas son cifras de algunas instituciones que trabajan en el tema en el país, y lo otro cifras de instituciones en México que trabajan en el tema también, que hablan de 37,000, más o menos 37,000 personas desaparecidas son estimadas. No, de personas migrantes, no necesariamente hondureños. Pero como academia, ¿cuáles son los estudios e investigaciones particulares de ustedes sobre el tema de migración? En el tema de migración tenemos diferentes estudios, principalmente estamos hablando de cuáles son las causas de la migración, un poco analizar desde qué perspectiva se está tomando la migración, realmente si la migración está siendo una migración forzada o es una migración voluntaria, o sea, qué realmente estamos desarrollando. También algunos temas que tienen que ver con la migración de niños específicamente, cuáles son los efectos psicosociales que tienen este retorno, por ejemplo, de niños que vienen al país, y todo un análisis más de diferentes perspectivas de las ciencias sociales, que vaya más allá del tema de los números y del tema económico, de las remesas, que es lo que más se ha estudiado en el país. En ese análisis cualitativo, para ustedes la migración de las características que se están exponiendo por las últimas personas que se van en esas caravanas, ¿es una migración forzada? Realmente, si lo vemos un poco, hay diferentes factores de la migración. Justamente uno de los factores es el tema económico, otro factor importante es el tema de violencia, y otro de los factores también un poco es el tema de la reunificación familiar. Pero recordemos que al ser Honduras uno de los países más pobres de América Latina, la migración forzada no necesariamente se da por condiciones de guerra o condiciones adversas, sino más bien por algunos temas sociales. Realmente el país tiene dificultades, la población sufre problemas, sufre situaciones adversas que al final, si nosotros vemos un poco la migración, más bien no es una migración voluntaria, no es o sea, se convierte en la migración no en una opción para las personas, más bien se convierte en la única opción que tiene en este país. Como una migración forzada, de acuerdo a las características que expresan los migrantes. Sí, de acuerdo a la información de los migrantes, muchos de ellos están huyendo por el tema de pobreza, por el tema de violencia en el país. Principalmente jóvenes de algunas zonas de las grandes ciudades de Honduras, principalmente Tegucigalpa y San Pedro Sula. En ese análisis cuantitativo, ¿ustedes no creen que con esa cifra de 326 que maneja una organización no gubernamental es muy pequeña para el fenómeno que se está experimentando en Honduras, principalmente en los últimos años? Sí, recordemos que el tema es cómo logramos nosotros evidenciarlo y cómo logramos profundizar en esos análisis. Recordemos que las cifras sobre el tema de migración es difícil de cuantificar. O sea, más bien tenemos que buscar un análisis cualitativo, más que el número en sí, sino más bien es las vivencias y las repercusiones que tienen esos, sean 727 como se maneja, sean más o sean menos. El tema es el drama humano que está implícito en el tema de la desaparición de las personas en la ruta migratoria. Sobre esa cifra que maneja ya el Instituto de Migración de México, ya de más de 10,000, creo que andan cerca de 12,000 personas que están pidiendo asilo por condición humanitaria. ¿Qué análisis hace Flaxo sobre este tema? Bueno, el tema importante aquí es la nueva forma de migrar, la nueva organización, la nueva búsqueda de esa migración. Recordemos que la migración en Honduras no es una cuestión reciente,
justamente en los últimos años, bueno, después del huracán Mitch y después los últimos años ha habido una migración de hondureños. Justamente hay cifras estimadas de que del país salen más o menos 300 personas diarias, pero justamente ahora como se han reorganizado y la nueva forma de emigrar, que se evidencia más mediáticamente el problema, que se convierte más no en una migración, sino más bien es un éxodo de compatriotas. Esto ha repercutido un poco en los diferentes gobiernos y el tratamiento que se le ha dado ha sido un poco diferenciado, ¿no? Pero, con asilo humanitario, ¿habíamos visto este experimento en Honduras? Porque yo no lo había visto. No, hasta ese momento no se había visto, porque recordemos que la gente migraba en pequeños grupos, con coyotes o emprendía las rutas solos. Ahora estamos hablando de que la gente se reorganiza y entonces el tema mediático de las caravanas tiene un impacto de manera ya sea positiva o negativa, pero tiene un impacto en los gobiernos de otros países que un poco evidencia y obliga a desarrollar otras actividades y ver cómo pues, es este tema de crearlo como una emergencia humanitaria y ver qué otras opciones tienen los migrantes. Para finalizar, ¿qué demandan ustedes como academia para la clase gobernante, para quienes administran el país? Lo importante es qué se puede hacer en el país, porque la migración no se va a evitar si las condiciones del país no mejoran. Si no evitamos la corrupción, si no desarrollamos económicamente el país, si no mejoramos las condiciones de violencia de la población, esto no se va a detener. La gente tenemos que tratar de evitar y mejorar las condiciones de la población para que la migración se convierta en una de las opciones de los individuos, que no se convierta en la única opción que tienen en este país.